Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio Trasplante de órganos, tejidos y células en casos médicos legales. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Eliseo López Acevedo para este importante conversatorio. Él es profesor de educación básica en la Normal 27 del Estado de México, licenciado en Derecho por la UNAM, egresado de la Academia Nacional del Federal Investigation en Estados Unidos por el curso Mexican Prosecutor Training, maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Tepantlato, maestro en Procuración de Justicia por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y actualmente estudiando el doctorado en Anticorrupción por el Centro de Estudios de Posgrado. Es agente del Ministerio Público Supervisor en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ha sido director de los planteles de formación de Policía Estatal en las entidades de México e Hidalgo, coordinador del Instituto de Formación Policial de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, coordinador de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Tlalnepantla en el Estado de México. En la docencia ha impartido cátedra en licenciatura, maestría, doctorado y especialidad en el ámbito del derecho penal, proceso penal de corte acusatorio adversarial y en género, en más de 27 entidades federativas del país, laborando para instituciones educativas públicas y privadas. Y en sus publicaciones en materia penal desde el 2005, ha participado en la revista de difusión de la cultura jurídica denominada Tepantlato, dependiente del Instituto de Ciencias Jurídicas, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Es coautor de la obra especializada Manual de Formación del Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la editorial Ubiyús y coautor de la obra especializada Manual de Formación de Agentes del Ministerio Público para la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal, tomos 1 y 2, por la editorial Ubiyús. Doctor Antonio, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido a esta magna conferencia. Los micrófonos y las cámaras son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenas tardes, licenciado Victorices, ingeniero Victorices. Muchas gracias a la maestra Elsa Delgadillo, directora general de este centro de estudios. ¿Se está cruzando acá? Doctor, por favor, si puede apagar uno de sus dispositivos que esté en la transmisión porque se está rebotando el audio. Vamos a esperar un momento, por favor. Sí. Sí, se está acordando, sí. Ya lo pagamos, por favor, muchas gracias. No, te sigo escuchando. Sí. Sí, lo sigo escuchando en rebote, doctor. ¿Tienen alguna transmisión activa en Face? Se sigue escuchando. Se para mi celular. Si se puede acercar más el celular, por A favor. ver, ¿ya te escucho mejor? Sí, No. pero tiene otro dispositivo que está transmitiendo lo que estamos en Facebook. ¿Lo acerco o lo dejo, mi querido ingeniero? Tiene otro dispositivo que está transmitiendo lo que estamos en Facebook. No. No, ya no lo tenemos. Sí, porque está rebotando su audio. A ver, deme un momento, por favor. En la computadora le voy a pedir de favor. ¿Sí me escucha, doctor? Pon por favor. Doctor, ¿me escucha? Bueno. ¿Sí me escucha, doctor? En su computadora le voy a pedir, por favor, que inhabilite las bocinas, que le baje todo el volumen a sus bocinas, por favor. Doctor, ¿me escucha?
¿Me escucha, licenciado? Ahí ya lo ¿Ingeniero? escucho perfecto. Ahí ya lo escucho perfecto. Ya no hay rebote. Pues no, ¿Me escucha usted a mí? Doctor. Doctor, ¿me escucha? Les pedimos a nuestros espectadores unos momentos más, por favor, para resolver este problema técnico. Gracias. Doctor, ¿me escucha? Active su micrófono, por favor. Ya reactivé el sonido. ¿Me escucha, licenciado, ingeniero? Ya lo escucho. ¿Usted me escucha? Perfecto. Entonces, ¿podemos iniciar? Yo ya... Claro que sí. Adelante, por favor. Hágalo, por favor, Tere. Adelante, doctor. Bien. ¿Me escuchan? ¿Podemos iniciar? Adelante, sí. Doctor, ¿sí me escucha? Doctor. No sé. No me ha contestado. Ok. Bueno. Está rebotando el sonido. Ok. Pues sí, el rebote. Déjame ponerle en otro lado. Usted me dice, si se escucha ya bien, con todo gusto iniciamos. ¿Ya se escucha bien, ingeniero? Se escucha en eco. Le pido, por favor, apague la bocina de su computadora o la del celular. Baje el volumen de su celular. No, perdón. Apague la bocina de su computadora. Baje la bocina de la computadora hasta el mínimo. Y ahora active su micrófono, por favor, de la computadora. Nada más de la computadora. Ya está de la computadora. ¿La bocina ya la bajó al mínimo? Ya la bajé al mínimo, ingeniero. Ok, vamos a bajar el volumen del celular un poquito más, por favor. Sí, con gusto. Ahí está, doctor. A ver, adelante, por favor. Adelante. Bueno, muy bien. ¿Sí? Se sigue escuchando el eco. Deme un momento, por favor. Vamos a salir de la sesión con el celular y continuamos con la computadora. Permítame. Ok. A ver, adelante, doctor. Ya. ¿Podemos continuar entonces, ingeniero? Sí, adelante. Ok. Bueno, pues disculpen todos por esta situación. A veces está
a veces es un imponderable que a veces no se puede utilizar, pero una disculpa muy grande. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama el trasplante de órganos, tejidos y células humanas en casos médicos legales. Este tema no es nuevo. Lo que pasa es que yo siempre que lo comento, prefiero que es algo muy similar a lo que pasa con los delitos ambientales. Tiene muchísimos elementos normativos de valoración jurídica que a veces a los abogados nos cuesta trabajo reconocer. De hecho, tiene muchas palabras que en el uso diario a veces se nos hace frecuente, pero no las utilizamos en el sentido que tiene. La Ley General de Salud nos dice claramente cuál es la normatividad y en este caso, si ustedes me permiten, utilizaremos tanto el Código del Distrito Federal, Código Penal, la Ley de Voluntad Anticipada, así como utilizaré un instrumento que es nuevo. Estamos hablando del Código Nacional que propone el Instituto Nacional, INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, esto desde el año 2017. Bueno, para empezar diremos que hay una difusa normatividad, aquel que enfrenta aquel operador jurídico, fáctico o científico cuando tiene que intervenir en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos, así como células humanas en México. El sumario, lo que veremos de forma rápida, de forma expresa en esta conferencia, van a ser algunos antecedentes de interés, es decir, qué ha sucedido, cómo ha evolucionado este trasplante de años, que prácticamente tiene 40 años en México. Fuimos pioneros, toda vez que en México se hizo el primer trasplante de corazón con éxito. Veremos algunos conceptos básicos, veremos la normatividad actual que se tiene, el procedimiento que se debe de seguir, que es muy meticuloso, para que no haya ningún problema. ¿Quiénes son los disponentes? Expresos, tácitos, quién es el receptor, qué órganos se pueden hacer, en cuánto tiempo nos duran. Veremos algunos elementos normativos que se refieren a la muerte precisamente, pero los trasplantes de órganos no solamente puede ser en muertos, también puede ser en vivos y es una gran ayuda para todas las personas. También veremos el concepto de ortotanasia y eutanasia, así como la innovación que nos trae el código que propone el Instituto Nacional de Ciencias Penales respecto a la eutanasia. Y finalmente daremos, si ustedes me permiten, una breve conclusión del tema. En este sentido, hablaremos inicialmente de los antecedentes. ¿Qué normatividad existe en México? Bueno, desde el día 13 de marzo del año de 1973, podemos hablar que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en su título 10º. En aquel entonces se habló del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Ya se hablaba de la práctica de disposición y trasplantes de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Por la entonces, fíjense, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Muchos de ustedes, obviamente, que no la conocieron, pero era la Secretaría de Salubridad y Asistencia, quien ejercitaba en ese momento la normatividad y el control sanitario respectivo. De ahí nos iremos al año de 1976, donde se estableció por primera vez el Registro Nacional de Trasplantes. Aprovechando esa situación, se expidieron las primeras licencias sanitarias para el funcionamiento de bancos de órganos, tejidos y células. Estamos hablando realmente al tiempo casi 40 años. Sin embargo, estos bancos, si hubiéramos hecho no solamente los bancos y el registro de pacientes que esperaban órganos cadavéricos, fíjense, hace 40 años casi. En este sentido, nosotros ya tendríamos abastecidos los bancos de órganos, tejidos y células. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Dos situaciones. Una, la gente, las personas, en realidad no tenemos cultura jurídica, y mucho menos tratándose de órganos. A veces la cultura que tenemos por preceptos, tal vez por religión, equivocadamente, a veces no pensamos en esto, o no pensamos en la muerte. Al mexicano no le es agradable hablar de la muerte. En ese sentido, actualmente, a pesar de que han pasado los años, tenemos una carencia nacional y estatal de órganos. Es un problema muy grave y veremos cómo, a pesar de todo esto, todavía la ley todavía nos impide en un momento dado
que se puedan comercializar. La Ley General de Salud es muy clara, lo veremos en un momento más, que es muy clara al respecto y no te va a permitir que hagas esa situación. Bueno, pues de ahí nos vamos a 1989, donde se gira un instructivo, el instructivo 1, diagonal 002, diagonal 1989, aunque realmente se aplicó hasta el año 2000, hasta el 7 de octubre, donde el señor Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, habla de que empieza a ser el primer instructivo para que los ministerios públicos tengan este conocimiento y en casos médicos legales actúen. De igual forma, la Ley General de Salud y su reglamento, que hoy todavía lo sigue teniendo este control sanitario, ya aplica de manera concreta desde hace muchos años algunos artículos que son fundamentales para este proceso. 313, artículo 321, 324, 325 y el artículo 328. En estos es donde se basa este control sanitario. Para 1997 se llevó a cabo la tercera modificación de la Ley General de Salud y habla de un control y la disposición de los órganos. Vamos avanzando, va siendo muy paulatino, pero se va transformando. De tal suerte que en el año 2000 tuvimos la fortuna que se creó el Centro Nacional de Transplantes. Es más famoso por sus siglas, CENATRA. El CENATRA es una reforma, prácticamente nació de una reforma a la Ley General de Salud en su título 16. Habla de la donación, trasplante y pérdida de la vida. Esto pasó en mayo, el 26 de mayo del año 2000. Ya hay un centro nacional y a partir de ese se empezaron a generar centros estatales de trasplantes. Estos están en cada entidad, sin embargo todavía se desconoce por muchos litigantes, por muchos abogados o inclusive ministerios públicos cómo se debe realizar el proceso. Hubo algo también muy importante. En el año 2002 se hizo el primer convenio de coordinación entre la Secretaría de Salud, ya a través del Centro Nacional de Trasplantes, y el Distrito Federal, también a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que esto sirviera. De hecho, hace algunos años, y todavía se sigue manifestando, claro, no de forma tan expresa, que cuando en alguna entidad tuvieran alguna duda respecto al proceso que se debería de llevar, respecto al término, respecto a cómo se realizaría, le tendrían que hablar a la Ciudad de México, a la Dirección General de Investigación de Homicidios, que sería quien lo llevara. Actualmente todavía se puede hacer. Posteriormente, en el año 2002 también, bueno, en el año 2002 y 2003, se hace un instructivo dirigido a los ministerios públicos de parte del procurador para la intervención que tengan que hacer de la disposición de órganos, tejidos y células. Este instructivo y la circular C002/2003, de fecha 23 de septiembre del año 2003, establece los criterios para coordinar y supervisar el procedimiento de donación y trasplante de órganos y células. Este era muy interesante porque ya le daba una normatividad expresa muy similar a la que tenemos hoy. Nada más que tenía una pequeña situación que era muy particular, muy peculiar. En aquel entonces se pedía que el Ministerio Público, como hoy, diera su anuencia. El Ministerio Público no da permiso, simplemente da anuencia en un caso médico legal, por eso da la anuencia. Pero nos ponían un acotamiento, se lo ponían al Ministerio Público, le decían, debes, después de que te hagan la solicitud del coordinador de trasplante, que tengas la solicitud también firmada por los familiares, que hay y tienes 2 horas para que intervengan tus servicios periciales. ¿Para qué efectos? Bueno, en aquel entonces te decían claramente, dispones de 2 horas para determinar si das o no la anuencia. Es decir, en lo que llegaba el perito, se trasladaba hacia el estudio, checaba la investigación también, el perito médico, y determinaba, bueno, se pueden o no se pueden dar, Ministerio Público, se pueden tomar, se pueden eviscerar estos órganos, sí, sin problemas, porque no afectan la investigación del delito de homicidio, o no se pueden hacer, porque en la autopsia los vamos a requerir, o simplemente afectan la investigación. De eso dependía que diera o no la anuencia. El problema, y esto es hoy, la normatividad que vamos a ver, que se está trabajando hoy, que está vigente, es muy similar, con la diferencia que hoy no nos pide el número de horas. Se debe de hacer a la brevedad posible, así está la normatividad. De hecho,
tanto por los peritos actualmente como en un momento dado por la actuación del Ministerio Público. Imagínense ustedes, les cuento que en aquel tiempo, en aquel momento, pasó un caso muy particular porque ya estaba los disponentes secundarios, que eran los familiares, dijeron sí, Centro Nacional de Trasplante sí, coordinador sí, se iban a tomar los órganos. Y piden el término, el Ministerio Público al perito que lo revise. No es viable que se tomen los órganos. Me acuerdo que era una niña, decía, no se pueden tomar. Y el Ministerio Público, bueno, pero si ya todo el mundo dijo que sí, y aparte el Senatra, al menos yo creo que se pueden tomar porque todo el mundo refiere y no sé si realmente esto sea cierto. El Ministerio Público lo que hizo es volverle a hablar al director de servicios periciales de aquel entonces, le dijo, oye, me dice tu perito que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue? Pues tal. No, espérame tantito. Ahorita te mando rapidísimo otro. Mandó otro y dijo, sí se pueden tomar los órganos. Después se pidió la explicación a este perito y decía que él no lo podía aceptar, no tanto por el valor científico, sino porque su religión no lo permitía. Imagínense ustedes, ¿no? Que interfiera en un momento dado esta situación. No es justificable, obviamente, y menos en derecho penal y sobre todo en aspectos tan delicados. Entonces, por eso hoy la normatividad expresa que refiere que los servicios periciales deben de estar congruentes, igual que el Ministerio Público, pero ya no piden este término que realmente era, y recuerden que en materia penal los términos son fatales. Entonces, ya no es de esa forma. Hoy tenemos vigente la circular C/001/2016. Igualmente, por el procurador fue emitida hoy Fiscalía General, por el que se establecen los lineamientos de actuación que deben de atender los solicitantes de intervención para la disposición de órganos, tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la vida del donante está relacionado con la investigación de hechos probablemente constitutivos de un delito. Fíjense qué interesante. Hoy ya está más clara la normatividad. Vamos a ver en un momento dado cómo se pide, cómo hay una rapidez, una agilidad para que se haga la brevedad posible. Pero entrando después de esto al tema, tenemos que ver algunos conceptos básicos que nos habla la normatividad que debemos de conocer todos en este tema. Es decir, vamos a increpar. Primero, entendamos qué es un trasplante. Se le denomina trasplante, en Sudamérica le llaman injerto, a la intervención quirúrgica por medio de la cual se inserta en un receptor vivo un tejido u órgano proveniente de un donante cadavérico o vivo, porque puede ser de cualquiera de los dos, con el fin de que desarrolle en el receptor funciones semejantes a las que cumplía el tejido u órgano suplantado. Hay personas que gracias a esto han salvado su vida. Hay muchos ejemplos de vida. De hecho, hay personas que cuando les ponen el órgano y funciona, como ya era imposible vivir así, dicen que hasta un 30% de algunos órganos todavía funciona. El cuerpo es muy noble. Pero en este caso, cuando sucede algo, estas personas hacen un trasplante, viven, dicen que celebran 2 años, cuando nacieron y cuando le llaman sobrevida. Es decir, a partir de ese momento viven más la vida intensamente porque estaban destinados a morir si no tuvieran ese órgano. Y gracias a este órgano, pues salvaron su vida. Esto es muy interesante. En otros países les quiero referir que el trasplante de órganos es algo muy normal. Hay bancos de órganos que se tienen disponibles, que son rápidos, que es algo que ya no les cuesta trabajo, porque la mayor parte de personas donan sus órganos. En México, decía el doctor Kipkuri, el director del Centro Nacional de Trasplantes, que muchos órganos hoy se entierran. Y es verdad, o sea, muchos órganos que podrían ser utilizados para personas que tienen problemas, no se hace. ¿Por qué? Por cultura, por desinterés. Uno de los principios más importantes, recuerden que actualmente tenemos que hablar de principios para entendernos, precisamente es el altruismo, ¿no? No hay ninguna remuneración, no hay nada más, pero creo que es una situación muy importante como seres humanos que tengamos esta posibilidad de donar nuestros órganos. Bueno, continuando, vamos a ver qué tipos de trasplantes existen. Bueno, los tipos de trasplantes dependen de la relación genética entre un donador y un receptor. Vamos a verlo más adelante, cada uno de los términos.
pero empezaremos manifestando que hay, los primeros se llaman autotransplantes, autoinjertos, o en Sudamérica le llaman autoplásticos. Bueno, en estos consiste en que el propio donador es el mismo receptor. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que es muy frecuente cuando se quema una persona o la queman, por ejemplo, en el caso de la saxofonista de Oaxaca, esta chica le echaron ácido. Bueno, de su propio cuerpo toman partes para ponerlas en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay rechazo, porque no va a haber problemas, porque es más fácil que encontrar un donador en este caso. Entonces, este es muy frecuente, el autotrasplante, autoinjerto, o como le llaman, autoplástico. Bien, vamos a continuar. Hay otros que se llaman heteroplásticos. Estos están divididos en algunos más. En este caso, hablaremos de los isotransplantes. Los isotransplantes no son muy comunes porque esto se refiere a los trasplantes realizados en gemelos idénticos o univitelinos. Es decir, tanto el donador como el receptor son genéticamente idénticos. Uno y otro son genéticamente idénticos. En este caso, hablaremos de que los dos son genéticamente y no hay rechazo. Se puede realizar fácilmente sin problemas. Esos son los isotransplantes. Hablaremos de los homotransplantes o alotransplantes. Bien, en este caso, el receptor y el donador pertenecen a la misma especie, pero genéticamente son diferentes. Es decir, este tipo de trasplantes son realmente los más comunes. Los homotransplantes o alotransplantes de una persona viva o muerta se la pone a otro. Pueden ser compatibles, pero no son idénticos como los anteriores. Y finalmente, veremos que esto lo que pertenece más bien a la ciencia. Heterotransplantes o genotransplantes. Estos trasplantes se refieren ante la imperiosa necesidad que existe en México, como en muchas partes, no solamente en México. Como existe una imperiosa necesidad de tener órganos suficientes para aquellos que lo requieran, estos genotransplantes se refieren a que son sujetos de diferente especie. Estamos hablando de animalitos, los cuales se crían, se manipulan genéticamente y cuando tienen la maduración suficiente, se sacrifican y se les ponen a los seres humanos. Digo, suena raro, pero es más fácil a veces obtenerlos de esta forma que esperar esta situación. O bien, estamos hablando, repito, la ciencia, órganos artificiales, también se refiere a genotransplantes también. Veamos ahora, el primer concepto del trasplante se refiere a personas que perdieron la vida. Vamos a hablar un poquito del concepto muerte. Bueno, el concepto muerte empieza de manera más formal en el siglo XVIII. Hay un francés que se llama Javier Bichat. Esta persona hace una obra titulada Investigaciones filosóficas sobre la vida y la muerte. Definió la muerte como la detención funcional del sistema nervioso, de la circulación, de la respiración y de la temperatura corporal. Fíjense, un buen inicio, ¿no? O sea, ya empezaron a ver por dónde estaba esta situación. Para 1959, un grupo de investigadores de Lyon refiere como un cuadro característico a la muerte. Es una cesación del sistema nervioso. Existe apnea, ausencia de reflejos del tronco encefálico y el cerebro, fíjense bien, electrónicamente silente. Es decir, ya no había ninguna circunvolución. Estamos hablando de 1959, donde se empezaron a fijar en la muerte encefálica. En ese mismo año, en 1959, Goulot refiere el término de passé, sobrepasado, que se refiere a un cerebro muerto en un cuerpo vivo. Bueno, puede ser el caso, teóricamente, y esta persona nos puede servir para tomar órganos, ¿no? Para el 5 de agosto del año de 1968, la Asamblea Médica Mundial emitió la Declaración de Sídney, donde determinó un cambio radical en la definición de muerte. Por lo que ese mismo día, el comité ad hoc de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard definió el título Definición de coma irreversible. Definición de coma irreversible, aportando un nuevo concepto hacia la muerte. Conforme a la Ley General de Salud, si ustedes me permiten, estamos hablando del artículo 344.
En este artículo 344, en el artículo 344 se refiere a dos tipos de muerte. Dice, para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Estamos hablando en este caso de dos tipos de muerte. Entendamos cada uno de ellos. Primero, la muerte encefálica. La muerte encefálica tiene tres opciones, tres paréntesis, tres funciones para que se realice. Se verifica la muerte encefálica bajo tres condiciones. La primera, debe de haber una ausencia completa y permanente de conciencia. Número dos, debe de haber una ausencia permanente de respiración espontánea. Y la número tres, debe de haber una ausencia de reflejos del tallo cerebral. Manifestado esto por una arreflexia popular, es decir, le ponen luz en los ojos y ya no hay ningún movimiento, además de la opacidad que se va dando. Ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares, es decir, se pone luz directa, no existe nada. Ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos, es decir, lo pueden pinchar con algo en la planta de los pies, tampoco hay ningún tipo de reacción. Se deberá descartar que existe esto porque puede ser también producto de una intoxicación aguda. Fíjense bien, estamos hablando tal vez de un joven que desgraciadamente tomó narcóticos, sedantes, barbitúricos u otras sustancias neurotrópicas. Estas personas se le hacen exámenes porque aparentemente parecería, si le hacen estos tres, aparentaría que está muerto, pero se debe descartar esto. En este sentido, los signos clínicos de esta muerte encefálica se corroboran con otras pruebas. Número uno, con un electroencefalograma que demuestra la ausencia total de actividad electrónica, corroborado esto por un médico especialista. Pero no queda ahí la situación. Se hace 2 veces con una diferencia de 5 horas. O sea, no solo una, se vuelve a hacer y además esto debe de ser corroborado con cualquier otro estudio de gabinete, por medio del cual se demuestre fehacientemente la ausencia permanente de flujo encefálico arterial. Es decir, que efectivamente esta persona está muerta. De no hacerse así, se corre el riesgo de que se tome como muerta y obviamente se haga la necropsia respectiva y resulta que la persona estaba viva. Esto es un problema gravísimo, pero desgraciadamente no es tan difícil que llegue a suceder. Pero bueno, volvamos al término de muerte. Concretemos que la muerte es la abolición definitiva y permanente de las funciones vitales del organismo. Es decir, hay una ausencia total de circulación. Recuerden ustedes que la sangre ya no va a estar fluyendo. Este es un signo temprano en la muerte de las personas. Va a haber una desaparición total de las funciones cognitivas y neurológicas, así como falta de una respiración espontánea. Estos son los signos más claros para que se dé. Bien, continuando con la ley de salud, la ley general, nos dice en su artículo 347 que los cadáveres se clasifican de la siguiente forma. En la fracción primera nos habla este artículo de las personas conocidas, pero la fracción segunda también nos habla de personas desconocidas. Desgraciadamente, en México, por las situaciones de violencia, a veces no conocemos, o por las situaciones de que peregrinan, estamos hablando de las personas que entran de Sudamérica y Centroamérica por Chiapas y llegan a fallecer, no traen documentos, entonces una persona desconocida, pero nos da una hipótesis, la propia ley en el artículo 347. Dice que respecto a estas personas que no son reclamadas dentro del término de 72 horas de la ley, posteriores a la pérdida de vida, se considera desconocida, o bien que se ignora totalmente su identidad. Como les decía, estas personas, las que no son reclamadas, puede ser producto, decía, del narcotráfico, que prefieren no ir para no darse a conocer, o bien simplemente no traen papeles. Aquellos que están viajando por el país, que tienen la pretensión de ir a Estados Unidos, pero que no traen ningún documento, porque ya se los quitaron los polleros, porque ya se los quitaron algunos delincuentes, porque
Bueno, por muchas situaciones, estas personas pueden ser tomadas como desconocidas. Otro artículo, el 348, nos dice claramente que la inhumación, la incineración de cadáveres corresponde al registro civil y esto es a través del certificado de defunción. Pero los cadáveres deben inhumarse, incinerarse o embalsamarse. Bueno, no precisamente ahorita en COVID, ¿verdad? Pero de manera natural, la ley no ha cambiado de hecho. Dentro del término de 48 horas después de su muerte, salvo que haya una disposición expresa del Ministerio Público o de la autoridad judicial. En este caso, tendrían que determinar cuál es la suerte de estas personas. Bien, también es muy interesante porque el 350 bis 2 de esta misma ley nos refiere. Para prácticas de la necropsia en cadáveres de seres humanos se requiere el consentimiento y nos da una prelación. Nos habla primero del cónyuge, el concubinario, la concubina, ascendientes, no nos da, recuerden, ascendientes, descendientes. Generalmente, en materia penal, lo que preservan o lo que prevén los códigos penales es que en línea recta no se pone el límite de grado. En línea colateral y línea por afinidad o consanguinidad sí se pone grado, pero en este caso no. Habla de ascendientes o descendientes, después habla, ahora sí, por afinidad, los hermanos, que sería en segundo grado, salvo que exista una orden por escrito del disponente en este caso, o bien también sea el Ministerio Público o en su momento sea el juez, la autoridad judicial. Voy a hablarles de forma muy rápida también de los cuidados paliativos, ya que vamos a hablar, si ustedes me permiten, de lo que es la voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada es una ley muy nueva que ya está en la mayor parte de los estados. Cuando a un servidor le toca viajar y por alguna situación tocamos este tema, hay licenciados que me dicen, oiga, pero aquí no está. A ver, checan. Ah, sí, sí está, y tiene algunos años. Entonces, esta ley del testamento vital, que vulgarmente así la conocen, y no vulgarmente, en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, le llaman así. Aquí le llamamos ley de voluntad anticipada. Bueno, en esta ley de voluntad anticipada, se puede hacer esta voluntad estando en sus 5 sentidos, como estamos ahorita, ante un notario público, manifestando en pleno uso y ejercicio de sus facultades mentales, que manifiesta su voluntad libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de que es su voluntad que se apliquen cuidados paliativos sin llevar a cabo medidas extraordinarias o tratamientos excesivos en caso de padecer una enfermedad en fase terminal. A ver, expliquemos esto. Fase terminal es aquella enfermedad crónico-degenerativa que su tiempo de vida no alcanza más de 6 meses. Pero por otro lado, tratamientos excesivos es lo que a veces hacemos culturalmente los mexicanos, en que insistimos que lo salve a cualquier precio. Si hay que operar, si hay que hacer tratamientos, tal vez nuevos, tal vez no probados, se prueban, a pesar de que tengamos el diagnóstico que ya está en fase terminal. Y lo que hacemos es no respetar la dignidad de la persona, no respetar tal vez su voluntad. Entonces, para adelantarse, cuando yo esté así, por favor, quiero que me hagan la voluntad anticipada. No quiero que haga nada. A esto le llaman vulgarmente empecinamiento médico. Es decir, a pesar de que está claro clínicamente, de que hay un historial clínico y de que la persona va a fallecer, bueno, en un momento dado se trata de salvar, aunque ya no hay opciones y generalmente yo diría que 99% no funcionan. Sigue este empecinamiento médico, pero no se toma en cuenta la voluntad del que está enfermo. Para esto se hace la ley de voluntad anticipada. Esta es una de las opciones. La otra es hacerlo, lo pueden hacer los familiares en el propio hospital. Hay un documento que se llena y se valida en ese momento. Bien, esta voluntad anticipada se basa en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es un cuidado integral, activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamientos y no responden, pero se trata al paciente con estos cuidados paliativos biológica, psicológica, social e inclusive espiritualmente, tanatológicamente, a él y a sus familiares, para que entiendan el proceso que deviene y no los sorprenda. A pesar de que lo saben, es muy doloroso para muchos de ellos, pero se debe de entender esta situación. De tal suerte que decíamos que el enfermo en fase terminal
ya se le ha diagnosticado que tiene muy poca esperanza de vida, o esperanza de vida, dicen los médicos, reducida. Por lo tanto, es menor esto generalmente a 6 meses. Les comentaré algunas de las enfermedades avanzadas. Por ejemplo, deben de ser enfermedades avanzadas, irreversibles, incurables, progresivas y crónico-degenerativas. Hay una imposibilidad de respuesta a un tratamiento específico. De hecho, en muchas de ellas no lo existe. Hay presencia de síntomas secundarios subsecuentes y de problemas sistémicos. Por eso se realiza esta situación, para que ya en un momento dado no se realice esto. Esta obstinación terapéutica o empecinamiento médico, en el que insiste no tanto el médico, sino que insisten los familiares que están alrededor, se refiere a la utilización de tratamientos que, les repito, desgraciadamente resultan innecesarios, diferentes instrumentos, métodos médicos, en fase probatoria, para tratar de mantener vivo por más tiempo al enfermo que está en esta parte de su enfermedad terminal. De tal suerte que esta ley de voluntad anticipada, bueno, porque ahorita les digo por qué se relaciona con el Ministerio Público, habla de la ortotanasia. La ortotanasia es la muerte médica, la muerte correcta, aquella que ayuda al paciente a morir. Hay un valor fundamental del ser humano. Los bienes jurídicos tutelados, yo entiendo que son muy importantes, nada más que a veces los legisladores, por falta de sensibilidad, pues me ponen, como en algunos códigos, primero los delitos por servidores públicos, y no me ponen la vida. La vida, la libertad y la dignidad son valores fundamentales del ser humano. La ortotanasia habla de una muerte digna, de una muerte, bueno, tienes cuidados paliativos, tienes medicamentos muy frágiles y tienes una sedación controlada, para que el paciente esté tranquilo, para que esta persona no sufra dolores y devenga la muerte en una fase tranquila, no en desesperación, no en una inquietud tremenda para él y sus familiares. Entonces, creo que esta ortotanasia no es tan descabellada, sino que simplemente trata de que sedación controlada y cuidados paliativos sea una muerte digna, repito, para que no muera mal, no muera en shock él y la familia. Bien, hablando de muerte, hablaremos que existe la muerte biológica, que es la pérdida, y hablamos de ella, la pérdida total y permanente de la respuesta a estímulos externos, a la falta de automatismo cardiorrespiratorio y al trazo isoeléctrico de la actividad del cerebro. La muerte cerebral ya no responde, ya no hay forma de que responda. Y la jurídica es cuando hay una imposibilidad de participar en situaciones legales. Las formas de muerte: hablaremos de la muerte natural, que es aquella originada por una patología que no es causa violenta. La muerte natural es consecuencia de una enfermedad aguda, crónica degenerativa, que origina el deceso. En esta situación, por ejemplo, tenemos el cáncer hepático o de páncreas, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata, que va a los pulmones y muere a corto plazo, leucemia linfoblástica, muere de 3 a 6 meses, o el SIDA, infectocontagiosa, o la cardiopatía. Todas esas son enfermedades naturales. Después tenemos a la muerte súbita, que ocurre de una forma inesperada. No se originan, pero esta origina sospechas de un homicidio, suicidio o muerte accidental. Es decir, la persona de la muerte súbita goza aparentemente de salud, como cualquiera, pero de repente ocurre de forma inesperada la muerte. Esta es la muerte súbita. La muerte esperada. La muerte esperada se presenta en casos de patología previa, es decir, hay una causa conocida y una progresividad fatal. No hay vuelta de hoja. Y para esto puede ser que se dé la ley de voluntad anticipada. Esta está desde el año 2008 en el Distrito Federal, fue la primera que se hizo, pero se puede hacer, repito, antes o cuando ya se tiene este periodo terminal de vida. Y finalmente, la muerte violenta. Esta muerte violenta es causada por un agente traumático o un agente que lesiona, que provoca la muerte. Precisamente esta muerte violenta
es los casos médicos legales y la muerte súbita, que también tendríamos que analizarla. Esta es lo que da los casos médicos legales donde interviene el agente del Ministerio Público. Los tipos clínicos de muerte tenemos la muerte cerebral, está prevista en el artículo 344 de la Ley General de Salud, y el estado vegetativo, donde por un daño severo en el cerebro del individuo está privado de su actividad mental superior, aunque aparentemente está respiración y órganos. Esta es importante para mantenerlo en lo que se toman los órganos. Bien, tenemos la muerte también aparente. La muerte aparente es reversible. Es cuando hay pérdida de conocimiento e inmovilidad con aparente detención de circulación y respiración, pero esta muerte aparente es reversible, por eso se llama aparente. Aquella persona que se ahoga, aquella persona que está en el agua y que pierde el conocimiento, pero con maniobras oportunas puede regresar a la vida. Y la muerte real, que es la muerte verdadera, es real y es irreversible. Cuando, como lo comentamos, esta muerte es irreversible y ya no se puede regresar. Esta muerte irreversible trae signos inmediatos en la muerte temprana: deshidratación, enfriamiento, rigidez, espasmos musculares, livideces, que esto es muy importante, ya la persona pierde el color, pierde el tono por las livideces, por una situación de carácter natural, autólisis e hipotasias. Estos son los signos más tempranos. Bien, aquí entra la tanatología, el estudio de la muerte. Thanatos es muerte, logos es el estudio. En estos casos, para cuando hay trasplante de órganos, tienen que entrar los tanatólogos para hablar con los familiares, para decirles los conceptos que tiene que ver, porque muchas de las personas piensan en la vida de su familiar, pero no piensan en que se va a morir, y mucho menos piensan, en este caso, en donar los órganos. Entonces, ahí entran los tanatólogos para hablar con ellos, para decirles. De hecho, hay una tanatolegislación que habla de esta situación para que las personas se enfrenten este momento muy importante para ellos. Vamos a empezar con el procedimiento en casos médicos legales. Aquí, realmente el procedimiento es muy sencillo, como nos los han dejado las autoridades. Nada más tienen que prestarle mucha atención. Yo entiendo perfectamente que los ministerios públicos tienen una carga impresionante de trabajo. Yo sé que tienen muchísimo trabajo, pero ojo con esta situación. No por esto puedes descuidar bajo ningún concepto cuando te hagan una solicitud. De hecho, tiene que ser muy preciso, muy claro, estar ajustado a lo que es derecho, porque de no ser así, de hecho ya no encuentro lagunas. En la normatividad anterior yo encontraba la laguna donde no te decía, después de que hacías todo el proceso limpiamente, con dignidad, porque también la ley de salud te habla de la dignidad de los restos humanos, de los cadáveres, también se tratan con dignidad. Cuando se toman los órganos se vuelven a cerrar con mucho cuidado, no los dejan abiertos, ni mucho menos la dignidad de los restos humanos, de los cadáveres. Bueno, yo encontraba en aquel entonces una laguna porque te decía que hacías todo el movimiento, tomabas los órganos, pero nunca te decía, el MP terminaba ahí su función, pero nunca corroboraba a dónde iban a parar esos órganos. Claro, quiero pensar que los coordinadores y todas las personas actuaban de acuerdo a sus funciones. Estoy totalmente de acuerdo, pero quien se percatara de esta laguna podría dar una disposición diferente, y eso no se puede hacer. Actualmente no. Actualmente la ley es muy clara, es muy concreta, es precisa en estos aspectos. Entonces, el procedimiento en los casos médicos legales, tendríamos que ver que intervienen dos: el médico legista, que está previendo todo el procedimiento, y el perito forense. Forense viene de foro. Foro era en Grecia, donde se hacían todo el trabajo para dilucidar, por eso queda forense. Todos los peritos que trabajan, que son un aproximado de 40 en las procuradurías, las diversas peritos son forenses, porque le ayudan al juez a determinar con certeza su criterio. Bueno, tiene que intervenir este perito forense y además el médico legista para todas las cuestiones de tipo legal, para toda la normatividad que se debe aplicar y que está en la ley de salud. Ese es el médico legista. Y el médico forense es el que está del lado del Ministerio Público, el que tiene que determinar antes, el que tiene que determinar junto con el criminalista, con el fotógrafo, que se tomaron los órganos cuando se haga la necropsia. Entonces, entran estos dos profesionales de la medicina.
Bien, en este sentido, diremos que las únicas restricciones que hay para tomar órganos están en el artículo 326 en sus fracciones 1 y 2. No podrán ser, nos dice claramente, no podrán ser tomados los órganos para trasplantes provenientes de menores de edad vivos. No se pueden tomar, excepto, tiene una excepción, en caso de médula ósea. Fíjense, ahí viene algo interesante. Porque solo se requiere, en este caso, el consentimiento expreso de los representantes del menor. Es decir, para que se tomen en vivos, solamente médula ósea y tienen que ser los dos. Igual cuando fallecen, tienen que ser los dos. Pasó un caso donde autorizó la mamá, estaba separada del papá, cuando se enteró de la niña, llegó, hizo un escándalo y él dijo que no admitía y no se pudieron tomar los órganos, porque aquí son los dos, los representantes. Solamente que no hubiera uno, obviamente. Pero en este caso, también yo observo una laguna legal. Si al niño, y estamos hablando niño hasta 17 años y meses, si esta personita, si este joven, si esta señorita no quiere, porque le da miedo, porque por lo que ustedes quieran, que además se supone que es dolorosa la punción que le hacen y todo esto, pues con el permiso de los padres se va a hacer. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están los derechos del niño? ¿Dónde está la voluntad del niño? ¿Dónde está su anuencia o la no hacerlo? Aquí nos dice la ley, esto sí no ha cambiado, y esto está desde hace años, que solamente con el permiso de los padres se puede hacer. No tomando en cuenta la voluntad del menor, claro, es su representante, pero no se lo toman a ellos, se lo toman a él. Entonces, sí debería de haber una normatividad respecto a los derechos del menor en este aspecto que fuera más clara, que por lo menos se le preguntara o se le explicara, porque aquí lo dice que ni le explique, simplemente que con ese permiso lo llevan y lo meten a hacerle esta situación sin tomarle, sin avisarle, y esto no creo que sea lo adecuado. El segundo caso es personas en interdicción. Aquellas personas que están sujetas a interdicción permanente, estas personas que no pueden manifestar su voluntad, la ley es muy clara y nos dice rotundamente, no se puede disponer de sus componentes ni en vida ni después de su muerte. No se puede hacer. Entonces, con algún incapaz no se podrían tomar sus órganos. No lo permite la ley, no lo ha permitido y no ha habido ninguna reforma al respecto. Entonces, en este sentido, no podría hacerse bajo ningún concepto que se haga sobre una persona de este tipo, ¿no? No podría hacerse en este sentido en ellos. Bien, vamos a ver, si ustedes me permiten, los órganos, les decía que el cuerpo es muy noble. Puede funcionar, en este caso, los órganos del cuerpo humano. El órgano es la parte estructural de un sistema del organismo. Está constituido por tejidos y células. Y estos órganos permiten realizar una función determinada, como es el hígado, el vaso, los órganos digestivos, los órganos reproductores, ¿sí? O los sentidos. Estos pueden funcionar inclusive hasta con un 30% lesionado, destruido o extirpado. Es muy noble en nuestro cuerpo, muy noble, la verdad. Entonces, estos órganos también se puede entender como una entidad morfológica de agrupación de tejidos que realizan un mismo trabajo fisiológico. En este caso también es un órgano y se puede hacer el trasplante de órganos. Por ejemplo, decíamos del corazón, de riñones, de hígado, que solamente se requiere un pedazo, no todo, páncreas y pulmones. De una persona no solamente pueden tomar un órgano, puede haber multiorgánica, pueden ser tomados hasta 6 órganos diferentes de la persona y le pueden dar vida o sobrevida a 6 personas. Esto es fabuloso. Sin embargo, pues repito, no se conoce, no se hace. Por otra parte, un tejido son células similares que actúan conjuntamente en la realización de una función concreta. Estas células formarán posteriormente un órgano. Por ejemplo, las células del cerebro forman el tejido cerebral o posteriormente el órgano llamado cerebro o encéfalo. Por lo que respecta a los tejidos, pueden ser, fíjense bien, la médula ósea, lo que decíamos entre niños, las córneas, que es algo muy importante y vital para las personas. En este sentido, es uno de los más importantes la vista.
Cuando alguien nace en este sentido, sin tener este sentido, este órgano, se adapta fácilmente. El problema es cuando son personas adultas y llegan a perder la vista, les cuesta muchísimo trabajo reintegrarse, ver el mundo o palpar el mundo de otra forma, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, las córneas es fundamental que se tomara, por lo menos se debería permitir. Ahorita les digo que no se puede vender los órganos. Ese es un problema. Y no es que se vaya un tráfico de órganos, sino que podría ser que fueran, por lo menos que se dieran más las córneas, que es fundamental. La piel, los huesos, también son tejidos, las válvulas cardíacas, cartílago, tendones, los vasos sanguíneos, los vasos arteriales, los vasos venosos. Propiamente todo el organismo puede funcionar si lo donamos. Entonces, la donación de órganos, tejidos y células puede ser y podemos tener un consentimiento tácito o un consentimiento expreso. De la persona, tácito es el que lo dona en vida, no tiene mayor problema. Puede hablar de total o parcial. Podemos decir qué es lo que queremos donar, o todo el cuerpo, todos los órganos que sirvan, o solamente algunos. Es decir, puede ser amplia esa donación expresa, o bien puede ser limitada a determinados componentes. Finalmente es su cuerpo y es su voluntad lo que quiere hacer. En este caso, tendríamos que determinar, inclusive, se puede hacer, fíjense, hasta determinar el modo, el lugar y el tiempo o cualquier otra circunstancia que quiera referir el donador. O sea, tenemos una facilidad increíble para hacerlo. No solamente los bienes materiales, hay que preocuparse por dejar nuestro legado físico, también el legado físico de la persona, lo podemos hacer. En esta circunstancia, fíjense qué amplitud, ¿no? Podemos hacer parcial, total, o decir las circunstancias en que queremos, de qué modo, en qué lugar, en qué tiempo, o cualquier otra que quiera la persona, la puede hacer. Siendo mayores de edad con capacidad, se puede hacer. Si esta persona refiere que lo quiere revocar, no tiene ningún tipo de responsabilidad, lo podemos hacer. Y si, por ejemplo, han habido ocasiones que las personas cambian de religión, no voy a hablar de religión, pero hay algunas que no lo permiten, entonces cambio la religión, voy y digo, ya no quiero, o no, ya no voy a manifestarme por ese aspecto, o a mis familiares les refiero, ya no quiero ser donador, lo iba a hacer, pero ahora con esta participación que tengo en este culto, en esta situación, ya no quiero, y se puede, y no hay ningún tipo de responsabilidad, se puede revocar, se puede dar las veces que sea necesario, no pasa nada. Por otro lado, el consentimiento tácito. Bueno, cuando la persona que falleció no ha manifestado ningún tipo de negativa que su cuerpo o sus componentes sean utilizados para este trasplante, siempre cuando se obtenga también el consentimiento de las personas cercanas a él, de sus familiares, se puede dar. De hecho, la ley no refiere una prelación y me habla del parentesco, fíjense qué amplio es, por afinidad, por consanguinidad o civil. Es decir, me refiero a lo siguiente. En este caso puede ser él o la cónyuge, quien lo haga, el que viva aún, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, línea recta total, los hermanos, el adoptante o el adoptado. Estamos hablando de inclusive una civil. Entonces, de hecho, nos refiere, es tan precisa la ley que nos dice, si se encuentran en la sala o si se encuentran en ese momento, solamente ahí se aplicará la prelación. Es decir, cualquiera de ellos que se encuentre es suficiente. Pero si tenemos, por decir algo, a los hermanos y al cónyuge o al concubino, por prelación se dará esta situación. No al hermano, sino al cónyuge. O tenemos al papá o a la mamá y tenemos a los hermanos. Se le da la facultad al padre para que determine y refiera esta solicitud, que él nunca dijo que no y que él no tiene problemas para que se tomen los órganos. La situación de forma tácita. Entonces, esta situación relacionada con el Ministerio Público solo ocurre de acuerdo a lo que nos refiere claramente el artículo 328, que esto es el famoso caso médico legal. Nos refiere el artículo 28. Solo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionado con una averiguación previa, todavía habla de averiguación previa, de un delito o se desconozca en todo caso su identidad,
o forma de localizar a los parientes, como decíamos, personas conocidas o desconocidas, se dará intervención al Ministerio Público o la autoridad judicial para la extracción, o sea, la evisceración de órganos y tejidos. Entonces, estos son los famosos casos médicos legales en los cuales tiene que el Ministerio Público estar pendiente. La pérdida de la vida del donante puede ser de la siguiente forma. Primero, entonces, en este caso, desglosando esta parte, primero, decíamos que debe estar relacionada con la averiguación previa o con la carpeta de investigación en la comisión de un delito. Número 2, se desconoce su identidad. O número 3, estas personas que son sus parientes no pueden ser localizados, decíamos, en casos relacionados a la mejor con delincuencia organizada. O bien es una persona que es emigrante, que pierde la vida por cualquier situación, bueno, también se puede ser. En este caso, el 328 es muy claro. Bien, ¿cómo funciona esta donación? Bueno, pues funciona, trabaja, se estructura gracias a principios. Recordemos que en materia penal, los principios en el proceso penal acusatorio son fundamentales. En él tenemos principios rectores y principios formales. Y principios informales son aquellos que están por los autores o también que son de carácter internacional, toda vez que están en un tratado internacional. Pero vamos, también este proceso tiene principios rectores. El primero, obviamente, va a ser altruismo. Disculpen, la persona que dona sus órganos debe de ser altruista, sin esperar ningún tipo de recompensa de ningún tipo. Simplemente, pues porque es algo natural que podemos hacer, que podemos dejar un legado también, es muy importante. Otro principio, y creo que nos remarcan el mismo, ausencia de ánimo de lucro. O sea, un elemento específico, un subjetivo específico. Ánimo de lucro. No debe de haber ninguno. O sea, es altruista 100%. Otro, debe de haber factibilidad. Es decir, toda la instrumentación debe de ser correcta, adecuada, para que se realice. Y el último, que me encanta, que este principio está, por ejemplo, vivo en los medios alternos de solución de controversias. Está presente. O también el principio de confidencialidad está en la autoridad supervisora de medidas cautelares. Este principio es igual, confidencialidad. Aquí no se dan datos, aquí no se refiere. Hay un listado que se trabaja a nivel nacional y a nivel local, pero en el listado puede variar. Aquí esto es muy interesante, porque a lo mejor resulta que en el listado hay 15 personas y el que se inscribió en el número 10 pues está a punto de perder la vida y tenemos un corazón. Este corazón no se lo vamos a dar al número 1 porque no lo analizamos si no está ya a punto de perder la vida. Nos vamos al número 10. Si lo supiera del 1 al 9, protestaría obviamente igual los que siguen. No se puede hacer. Por eso hay una confidencialidad hasta en la asignación. No es que haya corrupción. Aquí sí creo que no se maneja. Fíjense qué interesante. A veces cuando hablamos los abogados y los médicos, a veces no somos muy empáticos, no tanto por la situación, los puntos de vista, sino porque este altruismo, esta situación, esta confidencialidad, a nosotros como abogados, ya, oye, no, espérate, no puedes brincar. No, pero ellos dicen sí, y esto es parte del altruismo. ¿Sabes qué? Es que si no, el número 10 se va a morir, está a punto de perder la vida. Ya me avisaron, pues el corazón se va al 10, y es correcto. Es correcta la actuación porque está salvando una vida y el siguiente sí le toca al 1 y el siguiente al 2, pero tal vez el 3 también está a punto de perder la vida y lo brinca por esa situación, no porque sea otro acto ni porque haya ánimo de lucro, no, se hace porque, repito, el primer principio es como el principio de los menores, lo más importante para el menor, el mayor provecho. Igual aquí, lo más importante es el altruismo. Creo que en ese sentido, el 337 nos dice que esto será a título gratuito. Hablando de este principio, precisamente de la ausencia de lucro, recordemos que el 337 nos dice, está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación va a ser altruista. La obtención será gratuita. Entonces, ojo con esto. Nos recalcan los principios nuevamente y no es que se haga mal en este punto, definitivamente que no. Pero se tiene que hacer de esta forma para que se ayude a las personas, toda vez que hay una carencia increíble en esta situación. Todavía, a pesar de que tenemos casi 40 años, 37 años de trabajar con ello, la gente todavía no dona sus órganos. Bien, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre
venderlos, ir en contra de los principios. Pues esto dice el 339, el artículo 339 es muy claro y muy enfático, y nos dice, se considera disposición ilícita, fuera de la ley, aquellos órganos, tejidos y cédulas que se efectúen sin ser autorizados por la ley. O sea, la ley norma, la ley regula, la ley vigila, el Ministerio Público es garante, es una institución de buena fe que está involucrado, pero no se puede hacer de otra manera, porque si no, se considera ilícito. O sea, el 319 es muy claro, es muy preciso al respecto. Bueno, en la normatividad está en varios artículos de la ley. En el capítulo 1, bueno, primero está en el título 14, se llama donación, trasplante y pérdida de vida. Contempla 3 capítulos. El capítulo 1, disposiciones generales, 313 al 319. Capítulo 2, la donación, del artículo 320 al 329. Y el último, trasplante, 330 a 339. Es decir, empieza en el 313 y termina en el 339 las disposiciones, la donación y el trasplante de órganos y tejidos, de acuerdo a la ley de salud. Ahí lo contempla claramente. Hablemos, les dije en un principio, de la dirección general que tiene estas situaciones en la Ciudad de México. Están regidos por la circular C/001/2016 del señor Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Nos dice claramente esta circular, se establecen los lineamientos de actuación nítidamente, yo le agrego esta palabra, para atender las solicitudes de intervención para las disposiciones de órganos, tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito. Está clarísimo. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, es muy sencillo. Los orientadores jurídicos en cualquier agencia adscritos a los módulos de atención temprana darán una atención, así lo dice la normatividad, darán una atención preferente a aquellos usuarios que les soliciten la intervención ministerial relacionada con la disposición de órganos, tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la vida de este donante esté relacionada con la investigación de hechos probablemente constitutivos de un delito, y los canalizará sin demora, así lo dice, y los canalizará sin demora al Ministerio Público adscrito a dicho módulo. Estos orientadores o el personal ministerial atenderán de forma expresa esta solicitud, de forma expedita, para lo cual verificará al coordinador hospitalario de donación. Debe de haber un coordinador que es una persona especialista en el tema, con los conocimientos, bien preparado, quien auxilie en su caso, además estén autorizados y auxilien en su caso para presentar los formatos debidamente autorizados, firmados en este caso. Los coordinadores, el 335 bis, nos habla claramente de los coordinadores hospitalarios. Estos coordinadores pues les van a ayudar al Ministerio Público en este procedimiento. Fíjense que es médico jurídico el tema, ahí es donde se engarza en el 335. De manera inmediata el Ministerio Público se pondrá en contacto con el coordinador y con el donante que ha fallecido. Ya dijimos en los casos de la comisión de un delito. Todas las autoridades, así como el personal sanitario, deberán actuar con la debida diligencia y la debida oportunidad que amerita el caso. Lo bueno de esta situación es que ya no hay para esta anuencia el término fatal de 2 horas. Bueno, ¿qué se necesita? Bueno, hablamos de documentos. Un certificado de pérdida de la vida para la disposición de órganos y tejidos para el trasplante. Número 2, el consentimiento para la disposición de órganos y tejidos con fines de trasplante. O sea, el consentimiento tácito expreso, cualquiera de las dos. 3, acta de intervención para la disposición de órganos, tejidos a los que se ordenará posteriormente la necropsia. Y tenemos los formatos. Bueno, el agente del Ministerio Público dará intervención a un perito médico forense, quien se trasladará de inmediato al lugar donde se encuentra el cadáver y llevará a cabo las siguientes diligencias. Yo pondría así, porque así dice la circular, realizará una inspección ministerial. Yo referiría a inspección ocular, ¿verdad? Porque no va el Ministerio Público, va el perito. Recabará la declaración del coordinador hospitalario de donación o a quien auxilie esta persona para que ratifique el contenido y la firma que obra en el formato
de certificación de la pérdida de la vida para disposición de órganos, el primer formato al que hice referencia. De igual forma, tomará la declaración del disponente secundario, si es que fuera, si no, ya saben que tiene su tarjeta, esta persona como expreso. Secundario para que ratifique las firmas y el contenido que obra en el formato, le explicará, le dirá, ¿está de acuerdo? ¿Esta es su firma? Sí, perfecto. Entonces, todo esto lo vamos a salvar, se va a hacer los peritos en jefe, en supervisión, en las zonas de la coordinación de servicios periciales, deberán proveer lo conducente para que se desahoguen prioritariamente las intervenciones periciales, así lo dice, en las averiguaciones previas o en las carpetas de investigación relacionadas con el procedimiento de disposición de órganos y tejidos. Es decir, también va a estar muy pendiente los supervisores periciales, los supervisores en jefe, para que esto se realice con la mayor diligencia y no suceda lo que les comenté en alguna ocasión tristemente. El perito médico o médico tratante, en calidad de perito práctico, va a determinar la disposición y que además esta disposición no impida, fíjense bien, no impida o no se pueda dictaminar con posterioridad la causa de la muerte en la investigación ministerial. Es decir, que de alguna forma esta toma de órganos no va a fracturar, no va a entorpecer la investigación que se lleva a cabo. Si no se impide, se pueden tomar los órganos. En caso de que de alguna forma él diga, bueno, pues es que no se pueden tomar los órganos porque va a afectar la investigación, porque van a ser tomados en necropsia estos órganos, porque son importantes, no se hace, no se realizará. Entonces, es importantísima la opinión de este perito forense, médico forense, para que nos determine lo necesario. Bien, una vez practicadas las diligencias necesarias para disponer de los órganos, es decir, una vez que se han eviscerado los órganos, que se vuelve a cerrar la persona con mucha diligencia, con mucho cuidado, entonces el Ministerio Público, ¿qué es lo que le queda hacer? Bueno, número uno, colocar el sello de la Procuraduría o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aquellos formatos que les sean entregados por el coordinador hospitalario. Número dos, otorgará por escrito la anuencia. Repito que antes serán 2 horas. Hoy no tenemos ese término fatal, pero va a dar también la anuencia para la disposición de estos órganos y tejidos y entregar finalmente copias certificadas relacionadas con la donación de órganos al coordinador hospitalario. Entonces, en este sentido, los coordinadores hospitalarios son aquellos profesionales que intervienen directamente en la extracción de los órganos y tejidos, pero deben de contar estas personas con un entrenamiento especializado, conforme a la normatividad que tiene el Registro Nacional de Trasplantes. No podemos hablar de que sea cualquier médico, debe de ser alguien que lo tenga claramente hecho. Finalmente, llevado a cabo la disposición de órganos tejidos, el personal ministerial dará intervención al perito de criminalista y al perito en fotografía para recabar la relatoria del coordinador hospitalario. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo realizaste? ¿Qué fue lo que tomaste? O sea, todo debe ser puntualmente realizado. Bien, ¿cuáles fueron los órganos extraídos? Recabar su ratificación, recabar su firma de dicha relatoria. Y igualmente realizarán una inspección ministerial SIC ocular, ¿no? Bueno, ordenarán el traslado al Instituto de Ciencias Forenses y resolverán sobre el destino final. Es decir, ya se le puede realizar la necropsia a esta persona. Esta circular también nos dice que cuando el personal ministerial conoce de una solicitud, requiere la información que le debe proveer. Fíjense, esto se ha actualizado, porque antes así era y a veces se desconoce, muchas veces se desconoce. Proporciona a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos de Homicidio. Esta deberá brindarle el apoyo y la asesoría correspondiente. Aquel Ministerio Público que esté de guardia, pues puede brindar el apoyo, puede dar la normatividad, puede ayudarlos, puede solicitar a los peritos, se debe de coordinar cualquier otro Ministerio Público. Y de hecho, antes nos decía la ley que podría ser la anterior normatividad del Distrito Federal, podría ser de cualquier entidad federativa que le pregunten a este Ministerio Público que esté de turno en esta Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delito de Homicidio, para ayudarle, para coordinar, para que fuera algo mucho más provechoso. Finaliza esta circular refiriendo que los titulares de las subprocuradurías de averiguaciones previas centrales, desconcentrada y la subprocuraduría jurídica,
así como la de planeación, coordinación interinstitucional de derechos humanos y la coordinación general de los servicios periciales, deben de supervisar en el ámbito de su competencia la observación y la aplicación debida y correcta, así como diligente de este instrumento. Bien, nada más para terminar, les hablaré de forma breve de la Ley de Voluntad Anticipada que está desde el año 2009, 7 de enero 2009, en la Ciudad de México. Le llaman Ley del Testamento Vital. La Ley del Testamento Vital habla de ortotanasia, habla de la muerte correcta, habla de la muerte sin sufrimiento, habla de la muerte digna. Está en contra de la obstinación o del empecinamiento médico. Tiene dos vertientes. Cuidados paliativos, que solamente dijimos que para que la persona tenga una medicina y no sufra el dolor, no sufra agudamente esta situación. Y por la otra, tiene la sedación controlada, está adormecida y le dan cuidados paliativos. No quiere decir que son curativos, simplemente son sedantes para que no sufra esta persona. A través de esto, no se tiene que menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal. Por el otro lado, bueno, este es en este punto de ortotanasia. La ortotanasia no es punible, nunca ha sido punible. De hecho, lo vamos a ver que en el modelo que nos ofrece el INACIPE no habla de que sea punible, jamás va a ser punible. No se hace nada para que muera, podríamos decir, si ustedes me permiten, en un lato sensu, que sería una eutanasia pasiva, porque se permite que se muera, que haga ese trance a la persona, pero de forma digna. La otra, la eutanasia, es diferente. En este caso, la ortotanasia es una muerte digna. No se provoca en la ortotanasia la muerte activa, ni directa, ni indirectamente. Simplemente es el paso normal que tiene la persona, pero, repito, con mucha dignidad, así me permiten. Entonces, son cuidados mínimos, necesarios y tanatológicos. Para que se dé este documento de voluntad anticipada, lo puede hacer ante un notario, repetimos, con una voluntad libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada para hacerlo. O en su defecto, lo puede hacer también ya estando en el hospital con un formato, con 2 testigos. Se puede hacer también, ya lo puede pedir la persona porque es su voluntad. Ya no quiere que haya obstinación médica, no quiere que haya ninguna otra persona que interfiera, porque ya no quiere seguir sufriendo esta persona. Y esta autorización se puede hacer de cualquier forma ahí. Aquí el Ministerio Público debe de estar al pendiente para que en un momento dado todos estos documentos y todos estos formatos de voluntad anticipada sean conforme a derecho, sean normativamente bien realizados, que no haya nada, porque además esto nos puede servir también para la toma de órganos, es donde puede intervenir. Oiga, pero no es caso médico legal, no, pero el Ministerio Público puede intervenir simplemente para estar al pendiente y que todo se haga conforme a derecho. Entonces sí puede estar ahí presente. La eutanasia no. La eutanasia, estamos hablando que es, pues teóricamente, la pérdida de la vida igual a una persona en etapa terminal, pero el artículo 139 del Código Penal de la Ciudad de México nos dice claramente, al que prive de la vida a otro por petición expresa, libre, reiterada, seria, inequívoca, se fijan las mismas palabras que el otro, siempre que medien razones humanitarias. Fíjense bien, híjole, siempre he pensado que cuando los legisladores hablan de elementos subjetivos, a los que nos ponen a sufrir son a los operadores, jurídicos, técnicos, científicos o fácticos. ¿Por qué? Porque razones humanitarias, ¿cómo lo podemos entender, no? O sea, si está sufriendo mucho y por eso lo privé de la vida. Bueno, continúo. Y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, el artículo le pone una pena mínima. La eutanasia se entiende como la buena muerte. Empero, el Código Penal, proyecto del Código Penal Nacional 2017 del Instituto Nacional de Ciencias Penales, trae principios, se basa en principios. Esto me gusta mucho. El libro segundo lo hizo el doctor Rubén Quintino. El artículo primero de este código nos dice, el primer artículo, lo más importante, la dignidad de la persona. Qué interesante que empiezan por ese principio. Y el artículo 139 lo refiere casi igual que el de la Ciudad de México, nada más que en la parte final hace una situación muy particular. Dice claramente en la parte final, no se impondrá pena alguna, o sea, es un delito incompleto. Tiene previsión, pero no tiene sanción. Está previsto. Dice, a quien prive no se le impondrá pena alguna. Qué interesante. Esto
nos va a causar un revuelo cultural increíble. Pero esto no es innovador. Es innovador en nuestro país, pero en muchos países, en la Unión Americana, en algunos estados ya se utiliza. ¿Qué ha pasado allá? Bueno, pues al no haber penas, simplemente se eleva la cantidad de eutanasias, porque ya no es punible. Tomemos en cuenta que aquí hay dos situaciones. Se tienen que cumplir expresa y particularmente, y ahí es donde entraría el Ministerio Público, debe de haber una expresión libre, es decir, que no haya ninguna cortapisa, que no haya nada que lo haya obligado. Fíjense, libre, tendríamos que analizarlo. ¿Cómo es una expresión libre? Reiterada, es decir, tiene que ser más de 2 ocasiones, pero tiene que ser constatado. Sería, más bien sería formal, ¿no? Que sea a través de un documento, con testigos, que lo vean claramente, inequívoca. Es decir, que esta situación, no hay lugar a dudas que se pidió esta petición expresa. Bueno, donde falle uno de ellos, nos vamos a un homicidio calificado y la persona, lejos de no tener pena alguna, se va a 50 años posiblemente. Si todavía en el código, porque parece que no hicieron esta modificación, hay algo muy importante, se llama el principio de proporcionalidad. Algo que, si me permiten, no me gustó mucho de este código es que el principio de proporcionalidad de las penas y medidas de seguridad sigue siendo muy alto. Recordemos que a veces los legisladores dicen que subiendo la pena disminuye el delito. Está probado que eso no sucede. En países de primer mundo, las penas por un homicidio llegan a ser a 15 años y la gente no vuelve a delinquir, ¿verdad? Después de 15 años de privarlo de la libertad, pues ya no vuelve a delinquir. En México privamos de la vida, de la libertad y quitamos también la dignidad del ser humano al hacinarlos, al tener autogobierno, al vivir en condiciones muy precarias en un reclusorio. Y no hablemos de mujeres, que es todavía una situación peor. Pero bueno, en este sentido, donde no se cumpla este artículo que proponen, pues va a alcanzar una pena muy alta. Pero por otro lado, quedaría sin pena alguna si se realiza. Pero fíjense qué interesante. Este artículo debe de ser reformado y estoy pensando que todavía ni siquiera entra en vigencia, porque la parte inicial nos dice al que prive de la vida a otro, pero no nos dice cómo, no nos dice si culposamente, nos dice que una petición obviamente debe de ser de manera dolosa, no culposa, pero en este sentido no nos dice de qué forma. ¿Cómo lo privas de la vida? ¿Cómo lo hacen en las novelas con un cojín? ¿O le das de balazos? ¿O lo electrificas? No te dice cómo. Y lo peor del caso es que lo hizo por razones humanitarias. Bueno, tendríamos que valorar, por eso les digo el elemento subjetivo. Pues sí, pero no tienes que meter un balazo para hacerlo humanitariamente. ¿Cómo matas a alguien humanitariamente? Es un buen tema inclusive de tesis. ¿Cómo privas de la vida humanitariamente? ¿No? Porque ese término es subjetivo. Todo lo subjetivo, repito, lleva a los operadores a caer en controversias, a provocar discusiones a veces muy grandes, porque precisamente el derecho penal, el principio de literalidad de la ley penal lo dice, aplica como te da, sí, pero si es subjetivo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo justifico? Entonces, repito, no te dice cómo lo prives de la vida, solamente te habla de razones humanitarias, pero tendríamos que analizarlo, tendría que haber un elemento normativo de valoración jurídica que te dijera, entiende, por razones humanitarias se refiere a esto, sin violencia, tal vez, no sé. ¿Ok? Y entonces sí tendríamos claramente esta situación para no imputar a alguien que no, o al contrario, dejar a alguien impune y es una muerte atroz, por ejemplo. Pero como es objetivo, pues es humanitario para mí hacer esto, ¿verdad? Aunque eso lo puede referir a algún sujeto. Entonces, es muy interesante la normatividad y será un caso médico legal porque también se podrían tomar los órganos de esta persona en momento dado. Bueno, pues no sé si hasta aquí yo les agradezco mucho su atención, su participación. Hay algunas preguntas que me están haciendo. Dice Asimov, ¿sería el caso de muerte por padecimiento médico? ¿Sería solo el caso por padecimiento médico? Y no sé a qué se refiere si estamos hablando de un caso médico legal, pues no es por padecimiento médico. No sé si está hablando de la voluntad anticipada. Puede ser, o puede ser eutanasia, sí, pero el caso médico legal es una muerte súbita, es una muerte que es de repente, y esto sería otra situación, ¿no? En este caso sería otra la situación que se da. Déjenme ver si tenemos otra pregunta, permítanme un segundo. Isaac, ¿qué regula el médico
o a los hospitales en caso de que tomen atribuciones de tomar órganos en caso de muertes violentas sin consultar al Ministerio Público. Ya lo vimos, mi querido Isaac, esta persona estaría cometiendo un delito porque no se pueden tomar órganos. Esto que tú me refieres, desgraciadamente, a veces lo hacen los médicos y lo hacen por la necesidad. Las córneas es algo que desgraciadamente lo toman. Digo, no es un caso que suceda de vez en cuando, no. Esto desgraciadamente a veces es más frecuente de lo que nos imaginamos, pero ellos lo hacen tal vez no por cobrar un dinero, por altruismo, porque lo necesitan otros, pero no es tan fácil. Además, no es tomar los órganos. Para tomar un órgano se necesita un hospital muy particular, con conocimientos también, y que además casi lo realices. Hablamos de un convenio. Este convenio nos dice que, por ejemplo, hay órganos como los corazones que pueden ser trasladados del norte de la República o del sureste, de donde ustedes quieran, a la Ciudad de México o viceversa. En este convenio se refiere inclusive que hay oportunidad en las líneas aéreas, en las líneas de transportes, para dar la facilidad a estas personas que llevan los órganos. Entonces sí se puede, pero no es tan fácil tomar los órganos porque, te repito, no es manejable, no es tan fácil. Tienen que tener conocimientos, pero los que lo lleguen a hacer, tampoco desde mi punto de vista sería algo atroz, porque ellos lo hacen en muchas ocasiones por altruismo, porque tienen la necesidad, pero no económica, me refiero a la forma altruista. Por eso a veces no compaginamos mucho los términos médicos con los abogados. Dicen que nosotros somos muy cuadrados, pues yo diría que ellos no tienen el marco legal al 100%, si ustedes me permiten, no porque lo fallen, sino porque tienen un punto de vista diferente al abogado. Por eso a veces entramos en cierto conflicto. Por eso a veces cuando trabajamos con peritos no comparten totalmente nuestros puntos de vista, no porque esté mal, sino porque simplemente ellos tienen otra visión, otra forma de ver las situaciones. Ellos tratan siempre de hacerlo mejor con sus pacientes y nosotros nos apegamos, todo aquello que está fuera del marco legal, pues nosotros pues ya no nos gusta, no nos parece adecuado. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta y de no ser así, yo les agradezco muchísimo su participación, les agradezco y les doy una disculpa muy grande. Nunca me había pasado que de repente no hay sonido y cosas de estas, pero esto es imponderable, ¿no? Que a veces nos cede. Les agradezco mucho y de verdad estuve muy a gusto, muy amable. Pues muchas gracias, doctor Antonio López Acevedo, por su participación en este excelente conversatorio. Un tema muy importante, esto de la voluntad asistida y del conocimiento de la donación de órganos. Le agradecemos de sobremanera su participación en esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia, agradeciendo su experiencia y pues este tema de interés para toda nuestra comunidad académica que nos sigue en estos importantes eventos. Agradecerle también a nuestros espectadores por todo su apoyo y por su preferencia para nuestras transmisiones. Sigan al pendiente de nuestros próximos eventos y desearles a todos una excelente tarde. El día de mañana nos vemos con nuestro evento de Laboral, una importante conferencia en colaboración con el Sindicato del Poder Judicial del Estado de Mérida y con la Organización Internacional del Trabajo. Los esperamos el día de mañana. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta mañana.